Hola, bienvenidos al Consejo de Dios. Se cuenta que en una oportunidad había un hombre que tenía muchas riquezas. Había logrado reunirlas durante mucho tiempo a lo largo de su vida. Poseía grandes bienes y lo más interesante era que la gente lo conocía por ser una persona muy tacaña y egoísta. Tenía un hijo. Y casi siempre cuando las personas que conocían a aquel muchacho, al hijo, hablaban con él, le hacían referencia del egoísmo tan evidente que la gente sabía que su padre tenía. Él siempre se molestaba y salía en defensa naturalmente de su papá porque lo amaba. Los años pasaron y aquel hombre cayó en una enfermedad muy grave en los últimos días de su vida. Y su hijo, ya siendo un hombre adulto, estaba muy preocupado por la salud de su padre, ya que a pesar de todo lo que la gente decía, todo lo que él supo de él y todo lo que veía en su padre, era que era un hombre bueno y un hombre generoso con la familia, especialmente con él, que era su hijo. Pero cuando estaba a punto de morir, aquel padre llamó a su hijo. Él vino con un corazón contrito, quebrantado y afligido, esperando la peor noticia. Y fue así cuando su padre le dijo que estaba a punto de morir, que estaba desahuciado y que probablemente él no pasaría de esa semana. Aquel muchacho, con lágrimas en sus ojos, trató de reincorporarse y mantener la fuerza ante la familia que lo veía. Sin embargo, su padre mandó a que todos salieran, y una vez que se habían quedado los dos solos en aquel lugar, el papá le dijo: hijo, cuando tu situación económica sea complicada y no tengas a quién recurrir. Obviamente el hijo pensó que en ese momento su papá le iba a decir el secreto en donde había guardado durante tantos años su riqueza, ya que eso no lo sabía absolutamente nadie. No tenían conocimiento de dónde era el lugar en el cual se habían almacenado todas las riquezas que por años aquel hombre había trabajado. Y esperando aquella respuesta, el papá le dijo: quiero que vayas a la casa que tenemos en la colina. Subas al segundo piso. Allí, en medio de las habitaciones, vas a encontrar un cuarto vacío, donde no hay absolutamente nada. Allí verás una silla que yo siempre he dejado y una viga que sobresale de la pared. Si la situación para ti se llegara a complicar y no tuvieras cómo enfrentarla, quiero que en ese lugar te subas a la silla, tomes una soga que tengo guardada en una de las gavetas de aquel cuarto, la amarres a la viga que sobresale a la pared, te la tomes al cuello y así sea la manera en la que terminen tus días. Él no podía entender, y en medio del dolor y el sufrimiento por la pérdida de su padre, también en su mente estaba el debate de saber si en realidad todo lo que había escuchado de él era cierto, su egoísmo, ya que en sus últimos minutos de vida, en sus últimos tiempos de vida, fue incapaz de decirle a su hijo dónde guardaba toda su fortuna. A los días, él empezó a darse cuenta que el tiempo pasaba y su padre no le decía más nada, solo le recordaba la forma en la que él se iba a morir, hasta que finalmente murió. Con los días, el muchacho comenzó a guardar un resentimiento y un rencor muy grande hacia su padre. Él decía: es cierto, mi papá es un hombre tan egoísta, fue un hombre tan aferrado al dinero, tan materialista, que fue incapaz de decirme dónde escondía toda su fortuna. Ahora yo quedo sin nada. Después de haberle amado de forma incondicional, tengo que enfrentar la vida yo solo, con lo poco que sabemos quedó de lo que él nos dejó. Los años pasaron.
Y a diferencia de su padre, este muchacho era un derrochador. Le gustaban los casinos, la buena vida. Y no tenía principios de administración, no tenía principios de orden. Era un muchacho que había dedicado prácticamente su vida al derroche y a la fama, de lo poco que su padre le había quedado. Y lo peor de todo era que tenía un resentimiento profundo, pensando que su padre era un hombre malo, era un mal padre, materialista y egoísta. Pero los años pasaron y cuando el tiempo comenzó a demostrarle realmente cómo era la vida, hizo malos negocios, no le fue bien al igual que su padre. Todo lo que tenía lo perdió en juegos, casinos. Y llegó un momento cuando decidió quitarse la vida. Y todo lo que recordó fueron las palabras de su padre cuando le había dicho: cuando este día llegue, sube a la habitación que está en la casa de la colina, en el cuarto que está vacío, en una gaveta encontrarás una soga, te subirás a la única silla que está allí y en la viga que sobresale de la pared, ahí la tomarás, la amarrarás y te quitarás la vida. Dijo: no me queda otra cosa que por lo menos morir de la forma en la que mi padre me lo aconsejó. Llegó a aquella casa, subió al segundo piso, encontró el cuarto vacío, tomó la silla, sacó la soga, la amarró a la viga y cuando estaba a punto de lanzarse, dijo aquellas palabras comunes para los que ya no quieren vivir: adiós, mundo cruel. Y se lanzó de la silla, sin darse cuenta que en vez de suicidarse, aquella viga falsa era una palanca que sobresalía de la pared, y al lanzarse presionó contra ella, el techo se abrió y toda la fortuna que su padre había escondido durante tantos años salieron a la luz. Increíble. Aquel muchacho no solamente salvaba su vida, sino que encontraba riquezas que para él eran desconocidas. Pero mejor aún, su mala vida ahora le había enseñado cómo debía administrar y cómo debía vivir. Si su padre le hubiera dejado aquellas riquezas en el momento cuando él no había aprendido de la vida, lo más seguro es que lo hubiera derrochado y lo hubiera perdido. Pero ahora entendía el por qué su padre había dado aquel consejo, para que en el momento oportuno él supiera dónde tener y cómo obtener las riquezas que por mucho tiempo habían sido guardadas. Eso me hace recordar las palabras que Dios le dijo al profeta Isaías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que Dios quiere para nosotros es el bien, aunque muchas veces no lo entendamos ni nos demos cuenta que Dios permite que pasemos por ciertas situaciones porque Él está trabajando de manera pertinente en áreas de nuestra vida que aún no están terminadas. Dios no aspira a que entendamos lo que Él nos dice en su palabra, ni que entendamos lo que está pasando. Dios todo lo que espera es que nosotros tengamos fe y confiemos que lo que Él permite y lo que su palabra nos dice son buenas para nosotros. Proverbios 3:5 en adelante dice: fíate del Señor de todo tu corazón. Oye bien, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Confía en Dios. Ten fe que todo lo que está pasando tiene un propósito y que aunque hoy no puedas entender el porqué de ello, tarde o temprano se abrirán tesoros escondidos que aparecerán en el momento oportuno, una vez que hayas aprendido las lecciones que te son necesarias aprender para que puedas disfrutar de los beneficios y las bondades de las riquezas en gloria que Dios tiene reservadas para los que le aman. Dios te bendiga. Este fue el consejo de Dios.